muy buenas tardes y muchas gracias por estar todos aquí en este calor desértico. Prepárense porque por la noche hace mucho frío a los que están en este festival por primera vez, después de este almuerzo tan delicioso y en una convocatoria realmente tan especial en esta jornada. Me da mucho gusto tenerlos y estar acá con ustedes y sobre todo tener la posibilidad de entender qué es lo que está ocurriendo con la nueva ley de las encuestas en una coyuntura tan compleja y a puertas de un año electoral. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Rápidamente el contexto: se sancionó el pasado 24 de julio la ley 2494 de 2025, que hace unos cambios fundamentales en la manera como se hacen las encuestas en Colombia. 4 puntos clave. La nueva ley prohíbe a las encuestadoras preguntar sobre la intención de voto para las elecciones presidenciales antes del 31 de octubre. Es decir, a partir del 1 de noviembre lo sabremos a manera pública. Se pueden hacer encuestas, pero son privadas y reservadas. También está la imposición de tamaños de muestra, cambió por completo. Un muestreo muy grande, una definición de criterios distinto. Se pueden comenzar a divulgar públicamente 3 meses antes del inicio de las inscripciones y ese plazo pues arranca el 31 de octubre y con unos costos también distintos. Entonces voy a comenzar preguntándoles si ustedes creen, desde cada uno de los lugares en los cuales hacen sus encuestas, que Colombia, antes de esta ley, necesitaba una regulación distinta frente a las encuestas o no. Y comienzo aquí a la derecha, César. Gracias. Gracias. Bueno, pues nosotros aplaudimos la buena intención con el diseño de un marco que mida y que controle las encuestas, pero no estamos y de muy lejos de acuerdo con cómo la reglamentaron. Nunca consultaron las agencias, nunca consultaron técnicos que estén dentro del mundo de la investigación. Y esta ley, que insisto nuevamente, aplaudimos que se regule y que se diseñe un marco que realmente sea garantista para todos, lo que terminó siendo es una ley muy compleja que limita muchísimo derechos ciudadanos, derechos civiles, derechos corporativos, en donde la afectación es para todos, es para la sociedad en general. Entonces, realmente, si bien la ley sí es bienvenida, esta no era, o la forma no era la correcta. Martín. Pues las encuestas siempre han estado reguladas. Cuando uno piensa en la información que se divulga en general, la única información que está obligada a divulgar una ficha técnica era una encuesta. Pero usted, como periodista, un panelista, un influencer, puede decir lo que quiera, donde quiera, y nadie le está pidiendo de dónde lo sacó. O sea, en realidad lo único que había con una ficha técnica era una encuesta. Y entonces esta ley lo único que hace es que quedemos en manos de la incertidumbre y de las redes sociales. Doctor Lemón. Bueno, yo pienso pues que la democracia es una conversación de los ciudadanos con el gobierno, y esta es una conversación constante. Las encuestas toman esa voz, ¿sí? Es la forma en que podemos tener, digamos, metodológicamente, con rigor, esa voz. Entonces, restringir las encuestas es restringir la opinión pública y es restringir la voz de los ciudadanos, y eso, por supuesto, pues es dañino para la democracia en sí. También, pues, y como aclarando ese punto, cuando uno mira como los retos de la democracia, es que nosotros no tenemos opinión pública o la medición de opinión pública en la mayoría de las regiones, ¿sí? O sea, lo que le hace falta a este país es más medición, más encuestas, más discusión alrededor de la opinión pública y no menos, ¿sí? Estamos un poco en manos de una información de influencers que es dañina para la democracia. ¿Pero usted cree que había que regularlas? Yo creo que muy poco. Yo creo que hay muchas cosas por regular. Digamos, esta mañana tuvimos 2 horas o 3 horas de cosas que habían que regular, de las que hay que preocuparse: la inteligencia artificial generativa, la desinformación, todos los campos que hay, todo lo que está pasando. Un poco repitiendo lo que dijo Martín, las encuestas tienen ficha técnica, son unas empresas que venimos poniendo la cara por todas las cifras que ponemos, vamos, las explicamos, las hicimos así, hicimos esto, dijimos esto. O sea, yo
yo creo que ahí está la ficha técnica, hacerla un poco más larga si tienen más preguntas, pero no mucho más, personalmente es mi opinión. César. La ley de 1994 es una norma que existe y que yo creo que hay que regular de nuevo. Digamos, creo que es una ley que se hizo y que de alguna manera es muy formalista. Quiero recordarles que en el 2001, 4 empresas encuestadoras que había en ese momento, Napoleón Franco, Centro Nacional de Consultoría, Inbamer, y creo que Datesco también firmó ese documento, diciendo tenemos que mejorar la autorregulación, y plantearon un documento que es público, se hizo público en el 2001, diciendo muestras más grandes, una serie de cosas que decía la industria, venga, hagámoslo. En el 2009, liderados por Carlos Lemois, presentamos un documento, yo acompañé eso, diciendo hay que hacer una mejor regulación, hay que hacer una mejor regulación. En el 2014-15 me tocó a mí liderar ese esfuerzo, otro de nuevo en el 2018, y hay una serie de datos y de aportes y de iniciativas en donde yo en lo personal creo que las encuestas se pueden regular mejor, pero como he venido insistiendo, el camino al infierno está plagado de malas intenciones. El camino al cielo está plagado de buenas intenciones. Sí. El resultado Del qué mismo pena. modo y en sentido pero, contrario. pero tal cual, hombre César, yo apoyo la primera. Pero básicamente, y aquí quiero señalarlo, yo sí creo que había que hacer una nueva regulación de encuestas, pero esta salió mal. ¿Qué le harías a esa nueva regulación? Es decir, si, como dices que crees que tendría que haber una nueva regulación, ¿cómo hubiera sido esa nueva regulación? Mire, yo creo que incluso en este proyecto, cuando uno mira las cosas, yo no creo que todo el proyecto sea necesariamente malo. Yo creo que el proyecto tiene cosas que son buenas. Yo creo que el concepto de trazabilidad es un concepto que nosotros, pues los que tenemos firmas con el sistema de gestión de calidad, decimos, sí, hay que hacer trazabilidad. Ese es un buen concepto. El segundo concepto, que los requisitos para ser firma encuestadora, hoy los requisitos de la ley 94 es que usted tenga 1 año de existencia y 2 personas naturales le den un certificado diciendo que usted sabe hacer encuestas. Los nuevos requisitos son 2 años y un poco más exigentes. Me parece que eso puede estar bien. Lo tercero que me parece que puede estar bien en este proyecto, en esta ley que... Pero César, Espérate, un segundito. Simplemente en lo de los requisitos, es como cuando decimos que no se contrata a alguien porque no tiene experiencia laboral. Sí. Entonces, no puede montar una empresa. No, yo lo que estoy diciendo es que para poder publicar encuestas, y parte un poquito del tema, y nosotros en los documentos que acabo de señalar, es parte de los problemas que nosotros vivimos, es que hay hoy una firma encuestadora en Pereira que cada año se crea y se destroza en el mismo lugar con otro nombre, porque aprovecha ese loop que tiene hoy la ley 94, y me parece que en esto, digamos, la ley avanza, pero hay una serie de previsiones que luego las podemos ver que me parecen totalmente inconvenientes. Entonces yo no soy de la posición de que toda la ley está mal, no, hay cosas que están bien, yo creo que hay que hacer una mejor regulación, y me parece que, pues digamos, la industria ha venido diciendo, y cito 4 documentos firmados, varios por ustedes, diciendo, oiga, la regulación del año 94 hay que mejorarla, y yo creo que eso hay que hacerlo, pero esta ley quedó mal hecha. ¿Qué tan influyentes se sienten ustedes desde el Centro Nacional de Consultoría de Cifras y Conceptos, desde Inbamer, desde Datexco, en los procesos electorales? ¿Qué tan influyentes han sido? En el caso tuyo. Pues, En la elección, digamos, porque uno de los argumentos o sea, es ese, hay ¿no? dos, sí. Que el que no entra a la encuesta, entonces comienza a perder popularidad, digamos, hay un argumento ahí de fondo para la ley. ¿Qué tan realmente influyentes se sienten ustedes? Nuestro oficio es hacer experimentos, ¿sí? Entonces nosotros y explicamos en la ficha técnica cómo se hace el experimento y con rigor reportamos los resultados de ese experimento. ¿Sí? No es muy diferente al que el clima y es muy diferente a la serie de cosas. Ahora, hay decisiones que hay que tomar, que son que en este momento hay 70 candidatos, algo así mencionaron esta mañana. No se puede preguntar por todos, hay que escoger algunos, esas metodologías pueden generar problemas, todo se hace buscando quiénes son representativos de las diferentes ideologías con absoluta transparencia, es decir que la persona que reporta el clima tiene influencia sobre el clima, pues no es justo con el pobre tipo. ¿Usted está furioso? Yo ¿O, sí. ¿O es así siempre? Pues las dos, tengo fama de De cortante.
pero no quiero serlo. Quiero decir que no me gusta serlo, pero Martín, ¿qué tan sí, es influyentes un poco mi son? naturaleza, perdón. Pues es que las firmas encuestadoras no son las que influyen, es la gente a través de la opinión de una encuesta bien hecha. Entonces, finalmente la influencia viene de las personas, no de la firma encuestadora, porque la ley no puede partir del hecho de que la gente está haciendo trampa. No, pero digamos cuando ustedes deciden poner a alguien en las encuestas, lo que sí, dice sí. Carlos, que no pueden poner a los 70 sino 5, hay una influencia Hay un que usted haya visto hay un criterio. que va subiendo, Hay un criterio va ganando porque, puntos en la realidad o no. por ejemplo, cuando podíamos hacer el Invamerpol, que lleva más de 30 años, cada 2 meses, y que la única vez que no lo hemos hecho fue en agosto pasado, uno podía saber por lo menos en 6 ciudades principales qué personajes tenían más conocimiento e imagen favorable. Y de acuerdo a esa información, uno tenía la idea de por quién preguntar. No es que fuera, es que yo quise poner a este y no a este, no. Viene de una data anterior que le permite a uno saber cuáles son aquellos personajes que pueden tener más posibilidad en la carrera presidencial. Pero siempre, por ejemplo en Inbamer, dejamos la opción y es otro cual. Cuando el otro cual es fuerte, va a salir a la luz. No estamos rechazando a nadie, no estamos excluyendo a nadie. Entonces hay metodologías que permiten incluir a la mayoría de personas, pero claramente en esta contienda con 70 candidatos, pues hay que hacer un filtro según el conocimiento que tenga la gente de esas personas. ¿Qué tanto ese otro cual, cuando aparece ahí en la encuesta y comienza a aparecer, comienza a subir realmente? ¿O no? Muy poquito, porque es que normalmente hacemos una selección coherente. Entonces no pasa. Si usted hiciera una selección incoherente, seguramente el otro cual sería muy alto. César, ¿qué tan influyente es Datexco? Pues, voy a contestar de manera muy coloquial. Nosotros somos equipo mínimo de carretera para la democracia. Es que no existe una democracia, y voy a hablar democracia participativa en voto, cuando una persona va a votar, necesita información. Y esa información es lo que nosotros les proveemos. Datos a partir de los cuales no necesariamente van a votar a favor o en contra. Y de hecho hay muchos casos en la historia reciente y no tan reciente en donde ganando en las encuestas no votan por él porque va ganando en las encuestas, o porque va ganando votan por él porque va ganando, pero eso depende. Y lo que nosotros, y somos parte de un engranaje de muchísima información, incluyendo los medios de comunicación, las redes y todos los problemas que conllevan las redes, y somos un ápice más de ese engranaje que permite a los electores, a partir de información, formar un criterio y tomar una decisión de voto. Y sin eso, que hoy la ley, queriendo beneficiar a los ciudadanos, hizo exactamente lo contrario. Les quitó información, los dejó con un vacío que hoy ese vacío lo llenan las redes sociales, los fake news y todo lo que se habló esta mañana de la desinformación y de todas estas redes ficticias de influencers que empiezan a promover una cantidad de temas falsos y ahora quedamos a merced de ellos. Todo el día, a nosotros todo el día, yo no me puedo encontrar con nadie en ningún lado que no deje de preguntarme, venga, ¿y cómo está la situación? ¿Quién va ganando? ¿Quién está? Digo, no, así como usted, todos no sabemos, excepto, oigan esto, que esto es lo más triste, excepto el poder, porque el poder tiene las encuestas, tiene los resultados y saben cómo van, pero de resto no más. De los que no saben acá es porque no están cerca a ese poder que contrató esa encuesta privada. De resto no lo saben. ¿Estás haciendo muchas encuestas privadas? ¿Se han disparado las encuestas privadas? ¿A ti también, en Inbamer? Sí, es que a mí me preguntan pues en línea con lo que dice César, venga, ¿y entonces ustedes qué van a hacer? Pues ¿qué vamos a hacer? Nos va a ir mejor.
pero la lucha que estamos dando es por el ciudadano, porque es que cómo vamos a vivir en un país donde domine la información, las redes sociales, las bodegas y demás. Eso es lo que no podemos permitir. ¿Tú también estás haciendo más encuestas privadas ahora que antes? Estamos haciendo, sí, bastantes encuestas privadas, sí. César, ¿Sí? Esta semana entregamos una. ¿qué tan influyente ha sido Cifras y Conceptos? A ver, yo hice un doctorado que el título del doctorado es Las encuestas electorales como un dispositivo de poder, desde un filósofo francés que se llama Michel Foucault. Y publiqué un libro que se llama El poder de las encuestas. Yo sí creo que las encuestas influyen. Pero déjeme, yo le digo, cuando hablamos de influencia, las conversaciones de familia influyen en la manera como la gente va a tomar una decisión de voto. Lo que sale en las noticias influye. Los debates electorales influyen. Las campañas influyen. Estos foros influyen. Entonces, parte un poquito de lo que yo creo que nosotros tenemos que entender es que sí, las encuestas son uno de los insumos, como dice César Valderrama, con los cuales los ciudadanos toman la decisión de voto, pero nunca son el único. Es uno de los insumos. Y sí creo que las encuestas tenemos que ser transparentes y rigurosas. Ahora Pablo lo decía, nosotros todos tratamos de ser transparentes y rigurosos. Yo sé, desde la estadística, que nosotros estamos, digamos, en un escenario de incertidumbre y por eso cada afirmación de un encuestador tiene un margen de error, porque sé que me puedo equivocar, porque me he equivocado, porque nosotros nos equivocamos. Por eso yo creo que es importante tener más insumos de información, no menos. Pero yo sí creo que las encuestas influyen. Y termino con esto. En el libro, en uno de los capítulos, yo describo grupos de votantes colombianos. Yo quiero contarles. En Colombia, con datos oficiales y de la registraduría, hay entre 1 millón y 1,5 millones de colombianos que votan pero no deciden. Son colombianos que se levantan el domingo, llegan, presentan la cédula, reciben el tarjetón y o no lo marcan en blanco o lo dañan. Eso es sistemáticamente entre 1 millón y 1,5 millones. Sobre ellos las encuestas no hacen nada, porque ellos simplemente creen en el proceso democrático, pero no van a votar por nadie. Luego están los votantes orgánicos. Voy a mencionar un partido a quien respeto, que es el MIRA. Una vez que el MIRA decida votar por un candidato o no, no importa lo que digan las encuestas. Esos votantes y algunos de partidos que tienen una cosa muy orgánica no se afectan por las encuestas. Y luego nosotros tenemos 5 grupos de colombianos. ¿En dónde afectan las encuestas? Pues en los demás, pero en márgenes pequeños y no son tan decisivas. Y me gusta la manera como tú planteas la pregunta, porque las encuestas, esta es mi afirmación, influyen, pero no manipulan. ¿Tú recuerdas algún caso de un candidato, bueno, Uribe en su momento que arrancó con un 3% y terminó siendo presidente, pero digamos, un caso de que digas esto parecía inverosímil y cuando comienza a aparecer en las encuestas, se suba tanto? ¿Lo recuerdas? A ver, para el doctorado yo hice una revisión de prensa de 20 años y te puedo contar más o menos de memoria y recuerden más o menos esto. En enero de 1998, si usted miraba las encuestas, Horacio Serpa tenía un gran chance de ser el próximo presidente de Colombia. En enero del 2002, Noemí Sanín tenía un chance importante de ser presidente de Colombia. Quito las con presidencia de reelección porque ahí era mucho más claro. En enero del 2010 a nosotros se nos olvida, pero Andrés Felipe Arias tenía una puntuación en las encuestas muy altas. En enero del 2018 Germán Vargas tenía una puntuación alta. Y ninguno fue presidente. Porque es que las campañas son para cambiar las encuestas. Pero eso las encuestas no son las que ganan las campañas. Pero esos ejemplos que me estás dando, ¿significa que las encuestas se equivocaron y no acertaron? ¿O qué significa? No. Parte un poquito del tema es este. Las encuestas, todos creo que en algún momento lo hemos aceptado, aunque a veces no son para predecir el futuro. Yo no estoy en el negocio de predecir el futuro. Yo estoy en el negocio de decir lo que está pasando hoy. Y déjame hago una analogía. Yo creo que hay carros buenos en el mundo. Digamos, voy a colocar una marca Ferrari. Yo creo que a la gente un Ferrari le parece un buen carro, pero no es capaz de volar. ¿Usted juzgaría al Ferrari mal porque no vuela? Yo nunca me he montado en un Ferrari. Pero entonces te digo, ¿por qué voy a juzgar a una encuesta porque no es capaz de predecir el futuro? Si no está hecha para predecir el futuro. Pero la gente, pues de alguna manera, eso es lo que te estoy diciendo, las encuestas no pueden predecir el futuro y yo hoy no acepto
que nos deban juzgar por la capacidad de predicción. Yo creo que en ese negocio estaba el indio amazónico y no es un negocio que le esté yendo tan bien. Entendido. Pero venga, Aquí pueden decir lo que quieran cuando quieran. Le ¿no? voy a dar un ejemplo de lo que dice César. ¿Quién iba a saber que en la última semana, cuando estaban Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, que a Oscar Iván le iba a dar gripa? Pues nadie. ¿Quién iba a predecir que Rodolfo se iba a esconder en su casa En Miami en un yate. una semana antes de la elección con Petro? Nadie. Entonces eso reafirma que la encuesta no puede pronosticar el futuro. La última semana pasa de todo. Pero yo sí les tengo una anécdota. Cuando estaban Duque, Fajardo y Petro en primera vuelta, hicimos una encuesta interna que yo autentiqué en una notaría. Cualquiera puede ver la encuesta autenticada. Eran 700 encuestas nada más. El número entero de esas 3 primeras personas dio exactamente igual, solo cambió el decimal. Entonces ahora que una ley no nos venga a decir que es que hay que triplicar los presupuestos para hacer una encuesta bien hecha. Porque ¿Cuánto? entonces lo que va a pasar... ¿Cuánto se subió realmente? Digamos, una encuesta grande costaba si 140 valía, millones de pesos. Si valía 100 pesos, hoy vale 350. 140 vale hoy ¿cuánto? La de Caracol Televisión, que es grande. Pero es digamos. que, pues, dejémoslo en 100 pesos, 350. O sea, el 300%. ¿El 300%? Sí, se triplicó el costo, se triplicó. Y eso no es lo peor, porque vaya y venga lo del 1 de noviembre. Listo, a partir del 1 de noviembre medimos intención de voto. Perfecto, listo, a partir del 1 de noviembre. Pero se pusieron a legislar las encuestas de opinión pública que salen con regularidad. ¿Quién ha visto en las últimas semanas una encuesta de aprobación del gobierno de cualquiera de sus políticas, sea buena o mala? Porque la idea no es criticar ni aprobar algo, pero necesitamos que la gente esté informada y que los gobernantes sepan qué está sintiendo el ciudadano, a ver qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Pero mire, César, en esta nueva ley, digamos que hay una obligatoriedad para hacerle encuestas a ciudadanos de lugares muy apartados, que usualmente, pues no, de más de 800.000 habitantes, un municipio por allá en Mocoa, un municipio por allá en el Amazonas. ¿Eso no es un poco más democrático de lo que había antes, que a ustedes los obliguen a ir a los rincones más apartados de Colombia, porque finalmente ese ciudadano tiene el mismo peso constitucional y democrático que yo, que estoy sentada en una cabina de radio? Claro, suena más democrático, sí, pero técnicamente hablando no es necesario, porque es que aquí estamos hablando de estadística y de inferencia estadística a partir de un muestreo. Entonces, cuando yo a partir de un muestreo selecciono una población, yo no tengo que llegar a hacer 3 encuestas en la hormiga Putumayo, porque eso ni me quitan ni me ponen. Me aumentan los costos de forma significativa, sí, pero hacer 3 encuestas en la hormiga Putumayo no me cambian los resultados, y de hecho las encuestas que se venían haciendo son evidentes que los resultados se compaginaban con los escrutinios sin tener que ir a eso, pero suena muy democrático. Pero aquí el problema grande que yo siento con la ley y lo que estamos viviendo es que 2 grandes efectos. Uno, que ya nadie tiene encuestas, entonces nadie sabe qué está pasando. O sabemos clandestino. Ahora todo es clandestino porque le llegan a uno. Ahora es con el vacío que se está llenando de redes sociales, que es absolutamente pavoroso lo que está pasando ahí, porque ahí no se sabe qué es real y qué no es real. Pero adicional a ese vacío que lo está llenando todo este mar de información mala, nosotros como empresas empezamos a transitar en un campo minado. Un campo minado en donde a posteriori yo hago una encuesta con todos los requisitos. Pero ¿por qué a un campo minado si igual te están contratando privadas, solo que no las No, publican? si yo llego a hacer una encuesta para medios de comunicación para que sea publicada, imagínate que yo hago la encuesta con todos los requisitos que dice la norma, y se publica la encuesta, y el auditor que entra, cualquiera, porque ahora eso está magnificado en quién puede y cómo se puede auditar eso. Si el auditor considera que la pregunta está mal formulada o el orden de las preguntas no es el correcto, para él la encuesta sesgó y faltamos
a la verdad pública, faltamos a la fe pública. Entonces, cualquier encuesta, si yo hago una encuesta, incluyo 70 candidatos y hay 70 posibles candidatos, y hay una persona que llega, que tiene un nivel de significancia popular bajo, medio, no sé cuál, y el auditor considera que debió ser incluido dentro del estudio, somos sancionados. Y además, somos sancionados civil o penalmente. Y aquí estoy hablando yo un tema de falta a la fe pública, que lo que termina, estamos entonces los representantes legales de estas compañías entrando en un riesgo penal por faltar a la fe pública, porque no incluí un candidato en mi técnica y lo que yo estoy es falseando resultados. Entonces aquí se está priorizando y a priori lo que se está privilegiando es la culpa, el dolo de Como una arrancar de investigación una técnica. vez diciendo que es que ustedes están mintiendo, no al revés. De acuerdo, ¿no? pero imagínate que Caracol, el grupo Prisa, haga un debate, invita a 15 candidatos, no, porque es que debieron haber invitado a más Bueno, candidatos. me pasó la semana pasada. Es Sí. pavoroso. Sí. Pero esto Pero sí ese es el tiene trabajo de sanción. uno finalmente. Pero ¿no? acá tenemos Pero sanción una demanda penal. penal. Pero la diferencia es que acá Sí, ya pero ahora tenemos pueden sanción demandar penal. penalmente. Espere que- No se me Hágale, descontrole. si quiere, Hágale, Pablo. Carlos. Pablo. No, iba simplemente a decir eso, ¿no? Que el ejemplo es bueno del debate que tú hiciste, que faltaron los candidatos porque eran 70, no se pueden incluir a todos, pero como la ley estipula que deben incluirse unos candidatos con unas características específicas en las cuales entra cualquiera. ¿Sí? El que tenga más de 10 amigos ya tiene que estar incluido en este momento. Se vuelve un problema y lo que dice él es un campo minado. Porque Ahora pueden cualquiera- terminar presos. Pues eso es lo que dice la ley, que no le parece absurdo y que espera que eso no pueda hacer, pero sí, eso dice. César. Yo les pregunto a ustedes, yo recibí hace poco un correo electrónico de un señor a quien no conozco, y en el correo vienen 11 notas de prensa, de páginas digitales y cosas, donde lo reseñan, porque está recogiendo firmas. Y él me está diciendo que él ya es públicamente notorio y que tiene cómo demostrar que es públicamente notorio. Son 72 candidatos recogiendo firmas y 32 más por los otros esquemas, son 104 candidatos. Yo no sé si a ustedes les llegó, pero a mí ya me llegó una nota de este señor diciéndome, yo ya soy públicamente notorio, así que me tiene que incluir en la medición que vaya a hacer. Es ese tipo de cosas, el campo minado que César está diciendo, tiene que ver con esos temas. Y ya le complemento a Vanessa. Hay cosas tan absurdas, y perdón la palabra, porque es que en realidad yo estoy ofendido con esa ley tan mal redactada, porque tiene una alta inseguridad jurídica que dice que hay que preguntar por todo aquel personaje que tenga un conocimiento y una favorabilidad manifiesta es la palabra. Pero la ley no dice cuál es ese número. ¿Y yo cómo voy a saber quién tiene un conocimiento o favorabilidad manifiesta, que además no me están diciendo cuál es, y aparte no he ido a medirla? O sea, es demasiado ilógico. Entonces, bacano que se hayan metido en un libro a estudiar cómo es la estadística, pero sería bueno que salgan a la calle a ver cómo se hace una encuesta. Nos quedan 10 minutos. Yo tengo 47 años. Voto juiciosísima en todas las elecciones, hasta en lo del edificio de administración, desde que tengo 18 años. Porque nunca me han llamado a preguntarme por ningún medio qué pienso de una elección. No he sido partícipe de ninguna encuesta. ¿Cuántas veces te has ganado la lotería? Pero es que no la compro. No. Hoy me la iban a regalar a ¿Alguien- cambio de que hiciera un video y dije que no. ¿A quién conoces que compre lotería que se la ha ganado? Y esto es casi similar, porque llamar a 700 personas o 2.000 personas, digamos una muestra de 2.000, entre 25 millones de personas, es como ganarse una lotería. Entonces, Coge el micrófono. que si todavía no- son menos, Que además usted es de estrato alto, o sea, la probabilidad de ser seleccionada es todavía aún menor. O sea, es una discriminación. ¿Cuál es la razón, César, por la cual nunca me han llamado a hacerme una encuesta de nada? ¿Cómo seleccionan? Vea, yo creo que el grueso de las personas que estamos aquí tenemos X, ¿cierto? O Twitter. ¿Pueden levantar la mano los que tienen X? Ex Twitter se llama. Ex Twitter. En datos nuestros eso es solamente el 7% de los mayores de 18 años.
De esos, el 36 vivimos en Bogotá y la mitad vivimos en 5 localidades. El universo que tenemos acá, el grueso de los que estamos acá vivimos en Bogotá y debemos vivir en Chapinero, Usaquén, Suba, y ahí yo creo que está. ¿Quién no vive en esas 3 localidades que vive en Bogotá? 4. Es un poquito eso, así es que funciona. O sea, nosotros hacemos parte de una burbuja muy chiquitica. Y yo les quiero decir, entre ayer y hoy, ustedes, me imagino que a ustedes les ha pasado lo mismo, me han abordado hablándome de una, entre comillas, datos, de una cosa, de un señor que va volando. Y yo les digo, mire, eso es un sistema de apuestas económicas internacional, donde están actuando 3 agentes, 3, que ponen unos poquitos pesos y de ahí sale una métrica y todos ustedes, no digo a decir todos, buena parte de los que se me han acercado a preguntarme es si eso es serio. No, no es serio. ¿Qué tan serio, creíble, probable es el Internet? Digamos, estas herramientas, Google Trends, todos estos sondeos. No sé, yo pongo el paréntesis de que realmente a duras penas sé manejar el Twitter. No, el tema es este, mire. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una cosa que se llama la probabilidad. Y el principio de probabilidad es que yo cierro los ojos y voy y selecciono la muestra. Cuando usted hace este tipo de ejercicios por internet, dice, oiga, entre acá, o le sale el anuncio y dice, entre y vote, usted es el que está decidiendo si entra o no entra. Entonces usted ya está sesgando quién le contesta. Yo, digamos, y trato de distinguir entre una cosa es una encuesta y otra cosa es un sondeo. Detrás de la encuesta, particularmente la encuesta probabilística, hay un método científico, como ha dicho Pablo, con un rigor y con 400 años de estudios detrás. Detrás del sondeo hay otro mecanismo en donde es la persona la que selecciona si participa o no participa. Que eso es más o menos como cuando ustedes, digamos, algún medio tenía un debate o invitaba a un candidato y le decía a la gente, llame y dígame si le gustó al candidato. Pablo, Pero- una muestra, señor. Una cosa importante ahí para complementar y es, entre el 25 y el 30% de los colombianos no tienen smartphone. Como ahí complementando Pues un poco entonces, esta si damos la información. conversación en las redes, estamos sacando a la tercera parte de la gente, de la opinión que deberían Pero igual la participar. sacan cuando llaman a unos y a otros no. No, Hacer encuesta porque, o no. porque ahí es donde está el principio de probabilidad que dice César, y es que el muestreo tiene que tener unas etapas que garantice que todo mayor de 18 años tuvo la misma probabilidad de ser elegido. Y eso es lo que permite decir, es como la cucharadita del sancocho o del ajiaco. Usted no se tiene que tomar la olla entera para saber si el sancocho está bueno. Usted ya con la cucharadita, eso tiene la sal, tiene el cilantro, tiene la papa, la yuca, la zanahoria, todo, y con eso sabe, porque en realidad eso es lo que representa la olla entera. Pablo, una muestra, una encuesta debe tener una muestra de cuánto, una población de cuánto para que sea creíble. Eso está establecido y está asociado al margen de error. Es decir, digamos, lo que está solicitando la ley ahora es un margen de error de 3%. que no- ¿3% de qué? ¿De la población votante? No. A ver, no, perdón, hay una confusión ahí. Entonces, la muestra, el tamaño de la muestra genera un error, ¿sí? Que es, si uno dice 20%, más o menos un error con un 95% de confianza. Eso es como lo que define, ¿cierto? La muestra, la ley, digamos, lo que define es un error del 3% con el 95% de confianza. Eso, en encuestas presenciales, es un poco más de 2.000 encuestas, dependiendo de cómo se calculen otras cosas. ahí No, del pero mi TP. pregunta es, ¿cuántas Pero- encuestas pero tendrías que espera, hacer para que para allá sea voy. creíble? Eso es lo que exige la ley, 2.200 encuestas, ¿cierto? Las encuestas funcionan bien, ¿sí? Pero uno tiene que conocer el margen de error. Con un error de 5%, con 800 encuestas, usted tiene ese 5%. ¿Qué es lo que no permiten las muestras grandes? Hacer desagregaciones. Cuando usted empieza a dividir esas 1.000 encuestas en hombres y mujeres, pues tiene 500 y 500 y esos márgenes de error se van, ¿sí? Entonces lo que uno hace es aumentar la incertidumbre. Pero las encuestas, un poco, si son hechas representativas, es decir, que se escoge la persona aleatoriamente, lo que importa después de un número mínimo es el margen de error, qué tan precisas son, ¿sí? Eso es lo que depende. Una encuesta de 1.000 personas, no importa el tamaño de la población, en 50 millones o en 8 millones, tiene un margen de error alrededor del 4%, 5%.
¿Y eso con la nueva ley qué tanto ha cambiado? Pues eso es lo que te cuento, ¿no? Lo supieron, porque la ley exige 3%, es decir, exige 2.000 encuestas. Entonces tienen que hacer el Ahí doble. hay un Pero elemento. Pero ahí no está el problema, Ahora hay no está el único problema ahí. El doble, y hay que ir a estos nuevos municipios. Entonces, en el caso de, sí, o sea, si hay que ir a estos nuevos municipios y visitar estos nuevos municipios, incrementa sustancialmente los costos. Perfecto, pero entonces, como la ley que dice, se trata. perdón un segundo, Vanesita, que es que esto es muy importante. La ley dice que solo se pueden publicar datos con un máximo del 3% de margen de error. Eso da para una muestra nacional. Pero si usted quiere decir cómo están las cosas por edades, por regiones, por hombres y mujeres, etcétera, no puede. O sea, nos quedamos sin información, no sabemos qué está pensando la gente en la costa versus la gente en Nariño, porque habría que hacer 10.000 encuestas para poder lograr eso. Entonces valdría 10 veces más. Pero además, esta ley incluye un argumento adicional. Pablo hablaba del error y de la confianza, del nivel de confianza para poder estimar la muestra. Pero también incluyen ahora un elemento adicional en el donde normalmente, de forma tradicional, que es el P y el Q, que es la probabilidad de ocurrencia de ese resultado. Entonces, con ese P y Q, esto es un tema técnico que ya lo explico de una forma muy coloquial, pero con ese nivel de ocurrencia, con esa probabilidad de ocurrencia, lo que nos exigen es, con un nivel de precisión más alto, nosotros siempre lo hacemos y por eso nunca se habla de eso, porque se hace con el nivel más alto de todos, que es 0.5. Ese es el nivel más alto, la varianza más alta. Pero ahora lo piden con una varianza menor. Pero esto es como cuando le dicen al chef, sin decirle cuántos son los comensales, prepare la comida para unos comensales que vienen, no le decimos cuánto, pero si falta comida para alguno, lo vamos a sancionar. Eso es lo que, en ese estadio es donde están las empresas de investigación, porque si yo lo calculo con el P de 0.4 y el resultado, yo lo asumí de 0.4, hago la muestra con 0.4, pero cuando ya proceso y no me resultó el 0.4, soy sancionable también. Vanessa, Hay una cosa que no estoy entendiendo, me está quedando déjame, trato sobre de este punto. aportar sobre esto. Pablo señala, y para que ustedes entiendan, en estadística no es solamente el margen de error, sino también una cosa que se llama el fenómeno de ocurrencia que usted está tratando de medir. La ley dice, tiene que asegurarse de fenómenos de ocurrencia inferiores al 40%. El dato que dice Pablo, que en la firma compartimos, es si es del 39.9, es 2.200. Pero si el fenómeno de ocurrencia, que es una intención de voto del 30, a usted se le sube a 3.200. Pero supongamos que hubiera un país que en algún momento el candidato que más alto está en 11%. Esos son 8.300 encuestas. O si no, no se puede publicar. Es de ese tamaño lo que lograron hacer. Sí, yo creo que nos está quedando claro el panorama. Hay algo que no entiendo y es quién, cómo, cuándo, dónde decide a quién llaman, a quién no. Eso es como aleatorio. ¿Por dónde? Pues por unos... depende del tipo de encuesta, pero hablando de una encuesta de opinión nacional, lo recomendable es hacerla personal, porque si no la haces personal, estás excluyendo a todas esas personas que no tienen teléfono fijo. Y si hacen un random de teléfonos celulares, que se podría hacer, es muy difícil cumplir la muestra que salió originalmente desde estadística, pues. Entonces lo ideal es ir a las casas, pues creo que casi todos en general cuando hacemos intención de voto vamos al hogar, porque si no excluiríamos a una gran parte de la población y eso es lo que no se puede hacer. Les agradezco muchísimo la paciencia, la explicación, la buena actitud, Pablo.